Hola, mi nombre es Nadia Alejandra Hernández Santiago. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho Penal. Eh, Ahora bien, vamos a desarrollar una actividad de la materia Técnicas de Argumentación Jurídica, en donde nuestra actividad 2 está encaminada a mencionar a qué se dedica la argumentación jurídica, cómo es utilizada dentro de la praxis y sobre todo mencionar algún ejemplo para poder entender de mayor forma la argumentación jurídica. Bueno, primero creo que es importante mencionar el concepto de argumentación jurídica. ¿Ok? Podemos mencionar que la argumentación jurídica es una práctica discursiva que tenemos nosotros los abogados, en el cual tiene un propósito, el cual es defender una postura o una opinión y disuadir a otra. Vamos, ok, para ello pues hay que emplear ciertas técnicas que por ejemplo podría ser el razonamiento argumentativo. Esos también deben de ser lógicos y coherentes, y pues estos nos van a ayudar dentro de la práctica pues para defender nuestra postura. Considero yo que la argumentación se lleva en todo momento del derecho. Sobre todo en la práctica, pues considero yo que se lleva más, por ejemplo, en alguna audiencia o en cualquier debate que vaya a existir con nuestra contraparte. Bueno, me gustaría primero empezar por qué es la comunicación. La comunicación la podemos entender como un proceso en donde se intercambia información con otro ser humano para pues crecer nuestros conocimientos o para cualquier forma, ¿ok? Es importante mencionar que existen varios elementos parte de la comunicación, los cuales es la parte emisora, la receptora, el canal y el mensaje, ¿ok? Como segundo punto, me gustaría mencionar qué es el lenguaje. El lenguaje, pues, como lo sabemos y como lo hemos estado viendo en clases, es la facultad del ser humano para poder expresarse o comunicarse con otros, además de utilizar los sentidos. Por ejemplo, puede ser con sonidos, señas o con otros signos, ¿ok? Aquí es importante mencionar que existen dos tipos de lenguajes, el cual es el verbal, que se requiere de intercambio de palabras para establecer la comunicación, y el lenguaje no verbal, que pues aquí no se utilizan sonidos, sino lo que se utiliza son imágenes o expresiones faciales o inclusive posturas corporales para crear este mensaje. Bueno, una vez ya entendido qué es la comunicación y el lenguaje, ahora sí vamos a enfocarnos a qué es la argumentación jurídica. La argumentación jurídica podemos mencionar que es una práctica discursiva que se tiene o que tenemos nosotros como abogados para poder defender alguna opinión o una postura que tengamos contra nuestra contraparte o viceversa. Para ello es importante emplear razonamientos o argumentos, por así decirlo, los cuales deben ser lógicos, coherentes, en los cuales pues también tienen una estructura, ¿ok? Que pues sería la premisa mayor, la premisa menor y nuestra conclusión. Bueno, una vez entendiendo esto, le voy a dar lectura a dos conceptos que marcan dos autores, el cual el primero es Daniel Márquez Muro y el segundo es Irving Copy, ¿ok? Para Márquez, él menciona que la argumentación consiste en el entendimiento partiendo de un conocimiento menos universal y llegue a uno más universal. ¿Ok? Y por su parte, Irving Copy nos menciona que un argumento es un grupo de proposiciones de los cuales una la conclusión, la afirmación como verdadera sobre la base de otras proposiciones. Las premisas se afirman como razones o fundamentos para aceptar las conclusiones. Ok, considero yo que estos conceptos son súper esenciales, aunque siendo realistas es un poquito complejo de entender, pero pues podemos mencionar que pues para tener una argumentación o algún argumento pues tenemos que tener nuestras premisas, que es la mayor, la menor y allí llegar a la conclusión, ¿ok? Dentro de la práctica considero que son muy importantes
ya que pues varias fuentes del derecho, por ejemplo el derecho civil, penal, familiar, etcétera, pues utilizamos la argumentación. Nosotros como abogados siempre vamos a estar argumentando o debatiendo, pero pues es importante mencionar que cuando argumentemos lo demos con seguridad, sobre todo que sean coherentes. Y por ejemplo, considero yo desde mi perspectiva que hay ocasiones que pues debemos de usar un lenguaje no tan técnico con nuestros clientes para que ellos puedan entender ciertos temas que pues en derecho pues nosotros utilizamos un lenguaje técnico, vamos, un lenguaje jurídico que a lo mejor para ellos es un poquito más difícil de digerir o entender. Entonces lo que nosotros debemos hacer es explicarlo o no utilizar lenguaje técnico para que ellos puedan entender acerca del tema o de lo que o de la forma en cómo se está desarrollando su asunto. Bueno, a continuación voy a agregar un video donde explica Miguel Carbonell un poquito más de la importancia de la argumentación jurídica. Quiero hablarles de la importancia de la argumentación jurídica, que no solamente ha cobrado una enorme relevancia para quienes ejercen la función jurisdiccional, sino que creo que está en el interés de todos los juristas, de todos los abogados, de todos los estudiantes de derecho incluso. Naturalmente, para los jueces es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa, dado que, en buena medida, la argumentación es lo que le da soporte, lo que le da fundamento, lo que supone un apoyo muy importante a la tarea de los jueces en cuanto a su legitimidad. Los jueces tienen una legitimidad en el orden formal derivada de su nombramiento como juzgadores. Pero la legitimidad o legitimación, como algunos lo llaman, material de la tarea de quienes imparten justicia, tiene que ver con el hecho de que argumenten bien. Y la argumentación jurídica se ha vuelto algo mucho más complejo en el modelo del Estado constitucional de derecho. Esto es así, ya que junto a un modelo tradicional de normas jurídicas que identificamos con el nombre de reglas, actualmente en el modelo del Estado constitucional de derecho existen principios. Las reglas son normas jurídicas, digamos, de un tipo kelseniano, donde existe un supuesto de hecho perfectamente determinado y una consecuencia jurídica igualmente determinado. Por eso autores como Robert Alexy definen a las reglas como mandatos definitivos. Son normas jurídicas que se pueden o cumplir o violar. Para argumentar con reglas, el método tradicionalmente usado es el de la subsunción. La subsunción puede resumirse en la forma de un silogismo deductivo de corte clásico, un silogismo deductivo como el que enseñan en los cursos de bachillerato en la materia de lógica, donde existe una premisa mayor, existe una premisa menor y hay una consecuencia o una conclusión lógico necesaria. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con principios, no se da o la determinación del supuesto de hecho o la determinación de la consecuencia jurídica, con lo cual la subsunción no es la mejor forma de aplicar las normas jurídicas redactadas en forma de principios. Por el contrario, algunos autores, incluido el propio Alexy que ya he mencionado, refieren que cuando nosotros trabajamos con principios, estamos ante normas jurídicas que son mandatos de optimización. Un mandato de optimización supone que se tiene que llevar tan lejos o que se tiene que aplicar de manera tan amplia como sea posible. Como sea posible tomando en cuenta dos elementos fundamentales que son las circunstancias fácticas y las circunstancias normativas. Considerando todo esto, lo que se tiene que hacer, dice esta corriente de pensamiento, es una ponderación entre derechos entre normas redactadas en forma de principios que pudieran entrar en conflicto, de tal forma que nosotros asignemos como intérpretes, en el momento de la argumentación jurídica, asignemos un peso específico a cada uno de los principios y de ahí extraigamos una regla para resolver el caso concreto. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, una vez ya
acabamos de ver el video de Miguel Carbonell, considero yo que es muy importante la argumentación jurídica. Ya para finalizar, me gustaría mencionar que pues la argumentación la debemos utilizar día a día y sobre todo reforzarla, ya sea leyendo y sobre todo tener la seguridad para estructurar y poder defender nuestra opinión o nuestro argumento para contrapartes. Y esto es importante mencionar porque pues con la buena argumentación y con la seguridad podemos lograr que una persona pueda salir en libertad o inclusive que pues tenga una pena menor, por así decirlo. Porque hay veces que por una mala argumentación o por una mala defensa pues hay personas que pues están privadas de su libertad o que simplemente pues les toca una pena muy alta. Y esto no solamente es en materia penal. La argumentación jurídica pues la podemos utilizar en civil, familiar, mercantil, laboral, etc. Y eso sería por todo de mi parte y muchas gracias.